Ok, feliz tarde. Vamos a iniciar nuestra clase de naturales con el grupo de quinto grado. Un gusto poder estar con ustedes esta semana y poder compartir la clase. Y vamos a hablar de un tema muy bonito y nos vamos a ubicar ahí en la página 146. Vamos a hablar de lo que es el tiempo atmosférico y el clima. Vamos a ver, chicos, vamos a observar la imagen y comente las preguntas con sus compañeros y compañeras. ¿Qué información puede obtener de la imagen? Vamos a ver qué información obtenemos a través de esta imagen que nos... del clima, de ¿Cuándo va a ser más qué día va a ser el clima, en cuándo va a ser el día del invierno. Excelente, muy bien. ¿Cuándo Ahora va a ser les ayudaría para saber qué tipo de vestuario usar el siguiente día. Sí, ¿verdad? No, porque ni vamos a la escuela, nos vamos tirados aquí con calzones en la Bueno, cara. ahí en casita. Entonces. Ok, también, ¿qué días deberán llevar paraguas los niños a la escuela? ¿Cómo lo saben? Cuando tenga calor. Como no vamos a la escuela. Porque la lluvia es agua freída. pero mire, cuando ya termine esto de la cuarentena, entonces yo pongo... Sí, pero nada te va a servir la sombrilla. como estamos en casita, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar el como paraguas estamos en para la casa, salir. vamos a poner una mascarilla. Así es, la mascarilla, el uso de nosotros. Ok. El mascarilla, iba a decir, el mascarilla. Ok, miren chicos, el tiempo atmosférico es el estado de las condiciones de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Por ejemplo, el día puede ser lluvioso en San Pedro Sula y despejado en Tegucigalpa. El tiempo atmosférico también puede variar durante el día. Por ejemplo, en Choluteca puede pasar de estar soleado y caluroso en la mañana y nublado y ventoso por la tarde. Por ejemplo, también tenemos, ¿verdad?, de que hace 2 días aquí estaba con sol, estaba opaco, pero estaba tranquilo el día. Y en San Pedro estaba lloviendo muy fuerte y estaba de hecho, inundaciones, sí. Así es. Aquí yo fui a San Pedro a vagar. Y se fue la luz y caían los rayos y ¡pum! Sí. Okay, de hecho, hasta los carros le hacían, a los carros se movían y okay, la lluvia. En la mañana aquí estaba soleado, estaba airoso. ¿Y qué pasó en la tarde? Empezó a llover, no recibimos la primer clase, ¿verdad? Por eso, porque hasta la energía se fue. Entonces, miren cómo cambia. Entonces, eso es con lo que es el ¿puedo decir algo? Ayer, antier, el lunes, para mí fue milagro. No tuve la clase de idioma ni de language. Estaba en la mitad de la clase de language, se me fue la luz. Yo dije, milagro, milagroso. De hecho, yo me fui el lunes, aquí a Santa Bárbara. Digo, ay, no, clases, se va la luz en Santa Bárbara, dice Bonald. Gracias. Ok, bueno. Entonces, eso es con lo que es el tiempo atmosférico, ¿verdad? De que cambia estas condiciones. Entonces, puede ser de un lugar a un momento determinado. También el clima. Miren que vamos a hablar del clima, que es el promedio de la condición atmosférica que se ha observado en el lugar determinado durante el periodo de 10 años o más. Por ejemplo, en Honduras el clima aquí es tropical. Hay una época seca y una lluviosa y la temperatura se mantiene más o menos constante durante todo el año. Aquí tenemos las dos épocas que más se resaltan, que es la seca y la lluviosa. Y la seca, ¿verdad?, que abarca los primeros meses y de por lo menos de agosto en adelante, que es la lluviosa. Por ejemplo, estamos en esa época lluviosa, que tenemos días de lluvia, que tenemos días opacos, vientos, y que ya se acerca la Navidad también, ¿verdad? Ya se siente eso.
Sí, Entonces, se siente que a uno no le van a dar regalos ni van a poner el árbol. ok, Así me van Y a van dar a un comer regalo, un flores, juego no. digital. Es el mejor regalo. ese es el regalo. No, Ok, no. bueno. Entonces, miren, los factores geográficos que determinan el clima de una región son los siguientes: altitud, latitud, relieve, corrientes marinas, distancia con respecto al mar. La altitud es la altura en la que se encuentra el lugar sobre el nivel del mar. Entre más alto está, menor temperatura y menor presión atmosférica. Entonces, cuando es entre más alto este lugar, ¿verdad que es más fresco? Han ido ustedes a la montaña que está largo, que está más alto. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Cómo se siente? Es más fresco que aquí, ¿verdad? Aquí hace mucho calor, en cambio en esos lugares es más fresco, más rico. Entonces, la latitud Y con un es poquito de frío seguramente. también, así es, ellos usan, ¿verdad? Sus abrigos, sus colchas para poder dormir y en cambio nosotros aquí no, ¿verdad? Aquí estamos con el aire acondicionado, con los ventiladores porque la temperatura es mayor. Entonces, miren, vamos a hablar ahora de la latitud, que es la distancia de una región con respecto al ecuador terrestre. Los lugares más cercanos al ecuador son los más calurosos. Cuanto más lejos del ecuador, son más fríos del clima. Ahora, el relieve es la forma de la superficie terrestre de un lugar. Mire, estas intervienen en las condiciones de la atmósfera. Por ejemplo, las montañas afectan el paso del viento y la distribución de las lluvias. También las corrientes marinas son el movimiento. Ok, ayúdeme, Camila. Movimiento de masa de agua fría o caliente en el océano. De acuerdo con la temperatura de agua, las corrientes elevan o disminuyen la temperatura en zonas costeras en la que ejercen su influencia. Muy bien, gracias, Camila. En estas corrientes marinas, ¿verdad? Es un movimiento de masa de agua frías o calientes de lo que son los océanos. También tenemos lo que es la distancia con respecto al mar. Vamos a escuchar a Mario. La distancia con respecto al mar. Ubicación de un sitio con respecto a la costa cuando más cerca del mar está. Un lugar más estable es su clima. Es decir, se observan menos variaciones de su temperatura a lo largo del día y del año. Excelente, Mario. Miren, esto es con respecto al mar, a lo que es la distancia, ¿verdad? Esto nos decía que entre más cerca estamos de ese lugar, más estable es su clima. Entonces, que estas variaciones de la temperatura se observan a lo largo del día y a lo largo del año. También tenemos lo que es el clima y el tiempo atmosférico están determinados por los siguientes elementos: presión atmosférica, temperatura, precipitaciones, viento y humedad. Andrés me va a leer la primera, Emanuel la segunda, la tercera me la va a leer Nicole, la cuarta me la va a leer Astrid y la última, ¿a quién tengo aquí? Angie. Ok, vamos con la primera. Presión atmosférica, vamos. Sí. Ok. Peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. A eso le vamos a llamar presión atmosférica, al paso que ejerce el aire en lo que es la superficie terrestre. La segunda, Emanuel. Ahorita es que tengo el mouse acá y por eso que puedo leer acá. Ok. Temperatura, grado de calor que se siente en la atmósfera. Excelente. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando está haciendo demasiado calor, ¿cómo decimos nosotros? ¿Qué temperatura se siente? ¿Verdad que así le hacemos? Y el calor, y entonces a eso se refiere. Yo Vamos digo... No, mire, no digo eso. digo como... Yo digo...
Ok. En México, como usted dijo, en México así es como se dice, pero en Honduras cuando se topa con alguien, no hombre, loco, qué gran calor hacia aquí, va, loco. Sí. Ok, Jordan. Bueno, la siguiente. ¿A quién le di precipitaciones? A mí, mis Ok, vamos, muñeca, lea. precipitaciones, cantidades de lluvia, nieve o granizo que caen. Excelente. A este le vamos a llamar lo que son precipitaciones, a la cantidad de lluvia o nieve o granizo que caen. Excelente. Vamos con la siguiente que es viento. ¿Quién le toca viento? Viento, masa de aire en movimiento. Es la masa de aire en movimiento. Excelente. Y por último tenemos Angie. Gas de vapor de agua que contiene la atmósfera. Si hay mucho vapor del agua en el aire, el clima es húmedo. Si hay poco, es seco. Excelente. Esto se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Cuando decimos que hay mucha agua, es cuando está húmedo, y cuando hay poca, que está seco. Excelente. Entonces, chicos, el clima y la actividad humana. Para muchas de las actividades humanas, por ejemplo, las agropecuarias, industriales y las de construcción, se debe tomar en cuenta el clima de la región. Por ejemplo, en lugares calientes y lluviosos, como la Mosquitia, las personas llevan a sus casas sobre pilotes para evitar que se inunden con las lluvias. Además, la mayoría de la gente viste ropa fresca y abundan los sembradíos de banano, pues la zona es apta para esos cultivos. Durante el transcurso de los años, el clima cambia lenta y naturalmente. Sin embargo, las actividades humanas aceleran esas variaciones. El principal cambio climático provocado por las personas se debe a lo que es el calentamiento global. Entonces, los gases producidos por el tratamiento de lo que es la basura, los automóviles, las fábricas, los fertilizantes y muchas otras cosas no permite que se escape de la atmósfera la cantidad necesaria de calor que proviene del sol, lo que provoca la temperatura del planeta aumente. Esto causa huracanes, tormentas, aumento o la disminución de lluvia y las variaciones en los patrones del clima. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No. ¿Entendieron bien? En la página. Ok, también vamos a continuar con el siguiente tema en la página 150. Y tenemos lo que son los fenómenos atmosféricos. Ok, vamos a observar el pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades y vamos a ir comentando las preguntas. Vamos a ver, ¿en qué ciudades deben usar paraguas y botas? Vamos a ver en cuál. En Nueva York y En Nueva York, La Esperanza o en Tegucigalpa. La esperanza. La Esperanza. Sí, yo creo que ninguna. Yo creo que ninguna. Porque miren qué está pasando. Ninguna es del mismo país. Ok, ¿cuántos tipos de precipitaciones se observan en el pronóstico? 3, muy bien, Carlos. ¿Cuántos observan ustedes? 3, muy bien, perfecto. ¿Qué tipo de precipitación caerá en Nueva York? Nieve. Nieve, muy bien, excelente, perfecto. Ok. Miren, los fenómenos atmosféricos son ocasionados por cambios en la presión atmosférica, la temperatura y la humedad. Los más comunes son la lluvia, el viento, que causan inundaciones con muchas
frecuencia. Entonces, sin embargo, existen otros que se manifiestan en ciertas épocas del año y en ciertas zonas geográficas que tienen todas las características geológicas para que se desarrolle, como la nieve, los huracanes, las tormentas eléctricas y tropicales y lo que son los granizos. Hace poco cayó aquí una tormenta de granizos. ¿Quiénes de ustedes recuerdan? Yo ¿Cómo principalmente caía? por el sabor. Por el sabor. Qué Tuve rico. miedo porque Tuvieron ¿qué miedo. tal que hay un bicho ahí? Yo ¿Qué tal que hay no. un bicho? Yo Sí, no. como piedritas, Ajá. de agua. Un pavo. Sí, Yo hasta caía, Mire, caía. con esos granizos, mire que con esos granizos que cayeron, primero había puesto yo un balde y después, ¿sabe para qué utilicé esos granizos? ¿Sí? Para meter agua ahí purificada y que se helara. Ok. Miss, Dígame. ¿qué iba a decir? Yo sintiendo la temperatura cuando cayeron los granizos. Dulce frescor celestial. Ok, bueno. Muchas veces estos fenómenos causan daños irreparables en los seres vivos, en especial en la vida del ser humano y lo que son sus pertenencias. Vamos a hablar de las tormentas eléctricas, de los huracanes y poco a poco vamos a ir hablando de las demás. Vamos a ver, necesito aquí, vamos a ver quiénes no han participado. Kelly me va a leer una y Carlos me va a leer la otra. Kelly va con las tormentas eléctricas y Carlos con los huracanes. Tormenta eléctrica, fenómeno meteorológico que consiste en una tormenta con presencia de rayos y truenos que se originan por el choque de cargas eléctricas positivas y negativas de las nubes. El trueno es el ruido que negará las descargas eléctricas y que se destruyen a través del aire. El rayo es la descarga eléctrica. Las tormentas eléctricas van acompañadas por vientos fuertes, lluvia copiosa y a veces nieve, granizo o sin ninguna precipitación. Excelente. Kelly nos habla acerca de lo que son las tormentas eléctricas, ¿verdad? Cómo se observa en la imagen. Cuando está así, ¿cómo sentimos nosotros? Que no encendemos ni los televisores, ¿verdad? Ni estamos con los teléfonos porque nos da cierto temor, ¿verdad? Dígame. Bueno, no sé cuándo lo cuento. Ok, entonces estos son Mire, ¿puedo fenómenos decir algo? meteorológicos. Dígame. Un día que se fue la lupa, dice mi papá que se fue una fase, pero en realidad se fue la luz, pero mi casa era la única con luz. De verdad. Sí, a mí así me pasó también a mí. Un día así me pasó a mí también. Miren, tienen Sí, suerte. eso es lo que lo que dijo de los rayos que no pueden utilizarse los televisores, nada que sea pantalla. Mire que eso fue lo único y el último día que utilicé pantalla. ¿Verdad? Me estaba lloviendo. Con Así los granitos, mi mamá estaba grabándolos y viera qué gran trueno. Habían unos palos que estaban cerca de mi casa y ellos estaban achatados. Los palos. Imagínense, entonces es mejor Ya se prevenir, imagina ¿verdad? una persona, Miss. Ya se imagina una Hombre. persona. Ok, bueno, entonces estas son choques de cargas eléctricas, ¿verdad? Por eso esto es lo Que resistió 2 rayos. Ay, no. Y lo puso en grabación una persona, una cámara de seguridad. Miss, otra pregunta. Diga. ¿De qué están hechos los rayos? ¿Cómo? ¿De qué están hechos? ¿Y cómo caen? ¿Y cómo se hacen? ¿Y cómo Mire, todo? eso es lo que les estaba explicando. ¿Y cómo De se que comen? Estas son por el choque de cargas eléctricas positivas y negativas en lo que son las nubes. Cuando chocan, entonces el ruido que genera la descarga se destruye en el aire y por eso es que se escucha. Entonces, el rayo es la descarga eléctrica, como lo observan ustedes aquí en la imagen. Ok, continuemos. Tengo una pregunta muy preguntosa. Bueno, para mí es preguntosa. Pregunten más.
Miss, sí, Diga. voy a seguir con la pregunta. Entonces, ¿las nubes son eléctricas? No, cuando están... ¿Qué digo? Es como la electricidad que Es con electricidad, cal se le pero pone... diferente, más natural. Mira de que para rayos sirve para hacer los rayos. Más natural. Escuchen a Mario, escuchen a Mario, escuchen a Mario lo que está diciendo. Miren qué importante. Dígalo, Mario. Hola. Hola, ¿qué Diga- más? Hola, Dígalo, Mario. hola. Es electricidad, pero más natural. Así es, porque estos son fenómenos que ocurren. Entonces, así es. Entonces, es como lo explica Mario. Vamos a ver con Carlos. Carlos nos va a hablar de los huracanes. Miss, entonces simplemente en África, celular Miss, entonces simplemente en Excelente. Vamos, Carlos. Celular caliente, Miss. Huracán es un fenómeno meteorológico que consiste en una tormenta formada en el mar y acompaña por vientos superiores a 120 kilómetros por hora. El huracán produce dos tipos de efectos. Desde el punto de vista técnico, el efecto directo es cuando una región específica es afectada por vientos, lluvias y marejadas generados por el huracán. El efecto indirecto incluye solo uno o dos de los anteriores. Los países montañosos se ven afectados de manera indirecta. Muy bien. Ahí aparece una palabra que dice marejada. ¿Quién de ustedes sabe qué es marejada? Creo que es provocado movimiento por de la tierra. provocados por Yo, vientos fuertes. Vamos, ¿a quién me dijo yo? yo. Mario. Creo No, que ¿quién? eso es un... ¿Cómo se llama? La cosa es que... ¿Cómo lo digo? Es como un planeta, Miss. Mire, esto Es un huracán en el agua. O un... Marejadas son olas de gran tamaño. Movimiento de grandes olas Miren, en ahí, los océanos provocados por ahí vientos lo tiene. fuertes. Ahí lo tiene. Vamos a tardar más tiempo haciendo las preguntas. Movimiento de grandes olas en Miren, los ahí océanos tiene. provocados por vientos. Es el movimiento de grandes olas en los océanos, provocado por vientos fuertes. Eso es. Vieron que ahí lo tenían. Ok, vamos a continuar con lo que es la aurora polar. Lía me va a ayudar. Vamos a ver si está Lía. Ok, así aquí está. Cuando las partículas con carga eléctrica del Sol colisionan con los gases de la atmósfera de la Tierra, pueden ser de diversos colores, lo que depende de los gases con los que colisionen las partículas solares. Esto a su vez está determinado por la altitud a la que se produce la colisión en la atmósfera. Si se forma en el hemisferio norte, recibe el nombre de aurora boreal. Y si ocurre en el hemisferio sur, aurora austral. Excelente, Lía, gracias. Miren qué bonito, si ustedes observan la imagen, esto es lo que se refiere acerca de la aurora polar, lo que son las descargas eléctricas del sol, que colisionan, ¿verdad?, con los gases. Ahora Jefferson me va a ayudar con los tornados. Luis, o sea que todo el universo está hecho de electricidad, incluso nuestros ojos. Dígame, Camila. Yo quiero leer arcoíris. Sí, solo vamos con Jefferson ahorita. Quiero decirle algo, Miss. Quiero decirle algo. Dígame.
Cuando Yo Andrés también. dijo que todo el mundo estamos hechos de electricidad, yo creo que sí es cierto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los dientes son eléctricos, el pelo también. Ok, vamos Ah, con Miss, Jefferson. Miss, otra pregunta. déjenme Otra contarle pregunta. algo. Ve, es más una solución. Para la gente que no tiene electricidad en países pobres, espera que haya una tormenta eléctrica. Viene con una cajita. Son tormentas violentas causadas por un sistema de baja presión, es decir, zonas de temperaturas cálidas, tienen forma de embudo y se desplazan en tierra firme durante poco tiempo y destruyen todo a su paso. Muy bien, el arco iris. Vamos ahora con lo que es el arco iris. Es un fenómeno óptico que presenta los 7 colores elementales en forma de arco, de bandas concéntricas causado por las fracciones o flexiones de la luz solar en el agua pulverizada, generalmente perceptible en la lluvia. Muy bien, vamos ahora con otros fenómenos atmosféricos. Vamos, Valeria, con la nieve. Nieve, agua helada que se desprende de las nubes en cristales pequeños. Se produce cuando la temperatura de la atmósfera es inferior a 0 grados centígrados. Centígrados, muy bien. Vamos con Jorlan, nos va a hablar de la niebla. Niebla se forma por la acumulación de partículas de agua en la superficie terrestre. Excelente, con el granizo, Juan Carlos. Son gotas de agua convertidas en hielo, se originan en un tipo de nubes llamadas cumulonimbus. Excelente, vamos con Andrés, con los vientos. Espere. Vientos. Son los movimientos, tiene sentido. Son los movimientos fuertes del aire, originados por la diferencia de presión y temperatura entre las dos zonas. Muy bien, Rachel, con la lluvia. Es precipitación en forma líquida y se produce cuando las temperaturas no son tan bajas. Excelente. También tenemos lo que es la atmósfera posee diversas características que se miden con varios instrumentos. Vamos con Alison, que me va a leer la humedad. Es la cantidad de vapor de agua en el ambiente. Se calcula con un instrumento llamado higrómetro. Excelente, muy bien. Ikel, con presión atmosférica. Presión atmosférica es el efecto de la fuerza que ejerce el aire sobre su superficie terrestre. Se mide con el barómetro. El barómetro, excelente. Joxan nos va a leer el viento. Es el movimiento horizontal del aire. Su dirección se determina con una variante en su velocidad. Lo mide al anemómetro. Anemómetro, excelente. Vamos con David. La precipitación. Ok, bueno, entonces la precipitación es la cantidad de agua que regresa de la superficie terrestre en forma de lluvia. Se mide con un pluviómetro. Vamos a ver quién hace falta que lea. Yo. Ok, Emanuel, vamos Emanuel con la siguiente. Temperatura. Temperatura. Es la cantidad de calor o frío de una región medida en grados Celsius o grados Fahrenheit. Fahrenheit, Celsius y Fahrenheit. Vamos aquí. Miss, Diga. pero aquí en Honduras la temperatura significa otra cosa. La temperatura significa calor de un horno.
pero Ok, de esos vamos a ver, eléctricos que no Andrés, ocupan dígame tocarlos. algo, Andrés, háblenos, Andrés, de la radiación solar. Ah, ok. Espera. Es la cantidad de radiación solar que indice sobre la superficie terrestre. Se mide con el heliógrafo. Heliógrafo, excelente. Entonces, mire, la presión atmosférica es Yo ya leí como 3 veces. de la columna de aire con el volumen definido sobre un punto determinado. La concentración de oxígeno disminuye cuando la presión reduce. También tenemos lo que es la influencia, ya para ir terminando, de los fenómenos atmosféricos sobre la vida. El clima también tiene importancia fundamental sobre la vida de la Tierra, ya que modela el relieve e incide en la distribución del agua. También tenemos, determina la distribución de vegetales y lo que es en biomas. También tenemos lo que es condiciona las formas de vida y características físicas de animales y vegetales como resultado de adaptación. Permite iniciar y terminar ciclos de vida, perpetuando la existencia de los seres vivos. También condiciona las actividades económicas de los seres humanos. Entonces, chicos, hemos logrado culminar la clase. Dígame, María. Dígame, María. No, Y lo demás lo deja de tarea, ¿va? Sí. ya terminó la clase, lo que quería decir que ya había terminado. Ah, ok, Mario. Entonces, chicos, aquí culminamos la clase de Natural Science.